Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio 760 y acompañarnos a esta hora de la noche en este su programa Mi alma tiene sed de Dios. Un programa que ha sido diseñado, hermanos, o que tiene como propósito fundamental, mejor dicho, el que podamos ser consolados, animados, exhortados a través de las Escrituras. Después de una jornada de trabajo, yo sé que hay una gran parte de personas que tienen su jornada entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, pero también entiendo que por los usos horarios que hoy en día se dan, hay jornadas mixtas que abarcan parte de la tarde, parte de la noche, y hay otras que la jornada de trabajo es nocturna. Así que también agradecemos a aquellos que nos están sintonizando en sus puestos de trabajo, sea un hospital, sea un centro carcelario, sea alguna actividad que requiera que usted esté en la jornada nocturna en algún lugar y nos haga el favor de sintonizarnos a través de su radio receptor, a través de la página de internet de www.radio760online.com o bien a través de las redes sociales donde se transmite este espacio. Muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga. Bien, amados hermanos, nosotros iniciamos el estudio de la palabra hace unos días sobre una frase en específico, una frase que durante la lectura de la Biblia ha llamado mi atención y que estoy compartiendo con ustedes. Y la frase es: mirad. Tal y como lo explicaba en el programa anterior donde iniciamos este estudio, el mirad no se refiere al hecho de que usted fije sus ojos en un objeto, en un lugar o en una persona en específico, sino el mirad, tanto en las asociaciones o traducciones o las palabras que se utilizan en el hebreo y el griego, nos hacen o nos llevan a que nosotros pongamos atención, ¿verdad? Que escudriñemos, que meditemos, que reflexionemos sobre lo que ese pasaje de la Escritura o esa porción de la Escritura nos está hablando o nos viene hablando o nos viene educando al respecto. Entonces, amados hermanos, en el programa anterior estuvimos reflexionando, haciendo algunos apuntes, algunas notas o algunos comentarios sobre el capítulo 16, verso 29 del libro de Éxodo. Ese fue el que estudiamos la sesión anterior, y en esta oportunidad pues vamos a hablar sobre lo que está en Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Deuteronomio capítulo 1, verso 8. Entonces estamos, amados hermanos, con el estudio de la frase mirad, del que pongamos atención, de que reflexionemos, que meditemos, que escudriñemos sobre qué nos viene hablando esta porción específica de la Escritura. Y en Deuteronomio 1:8 dice, en la versión Reina Valera 60, que es la que le voy a leer en esta oportunidad, dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad
y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. A manera de introducción, amados hermanos, quiero recordarles que en el libro de Deuteronomio es un recordatorio y resumen de la ley. Esto es debido a que, como usted sabe, amados hermanos, el pueblo de Israel, cuando fue liberado en el libro de Éxodo, el Señor dice que los llevó por otra ruta, debido a que como el pueblo estaba esclavizado, pues no tenía experiencia en la guerra, y en algunos lugares donde tenía que atravesar iba a ser necesario que hubiera un enfrentamiento entre los que habitaban esa tierra y el pueblo de Israel, que quería usarla como camino o como paso, ¿verdad? Entonces el Señor los llevó por otra ruta, y lamentablemente el pueblo pecó, ¿verdad? El pueblo de Israel se desesperó, se olvidó de los prodigios, señales y maravillas que Dios había hecho en su favor. Lamentablemente nosotros, los seres humanos, a veces, hermano, padecemos de memoria a corto plazo, ¿verdad? Se nos olvidan las cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros, y en un momento de prueba, en un momento de dificultad, tendemos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, y empezamos con una actitud negativa, a hacerle reproches, a hacerle reclamos, a hacerle berrinches, y bueno, todo eso trae alguna consecuencia. Es así como en el libro de Números, capítulo 13 y 14, usted puede leer la triste historia de que Israel llega al final, al borde de la tierra prometida. A ellos se les ocurre, amados hermanos, mandar espías. Se les ocurre implementar su plan. Moisés, lamentablemente, también es envuelto por este tipo de situaciones. Y pues envían a 12 espías a recorrer la tierra. Y lo recorrieron durante 40 días. Específicamente ese fue el plazo que ellos tomaron para recorrer la tierra. Fueron a verificar si era cierto o no lo que Dios les había dicho. Y cuando vuelven, pues efectivamente dicen, sí, la tierra es buena, la tierra es muy hermosa, es preciosa. Aquí traemos una muestra de los frutos, y usted puede leer que llevaban un racimo de uva entre 2 personas, es decir, era un racimo grande, y el fruto era muy grande. Y en el ínterin, amados hermanos, 10 de los 12, pues dicen, sí, pues efectivamente la tierra que el Señor nos mandó a recorrer es buena, pero lo que no nos habían dicho es que habían gigantes, que habían guerreros, que había esto, que había lo otro, y nosotros vamos a morir ahí. Nos van a matar a nosotros, van a esclavizar a nuestras mujeres y a nuestros hijos. El Señor es malo, el Señor no tiene propósito para nosotros, etcétera, etcétera. Y 2 de los memorables de esos 2 está Josué y Caleb. Y los 2 dicen, no, nosotros tenemos que entrar, el Señor está con nosotros, el Señor nos va a dar la victoria. Y lamentablemente pues prevalecieron más las palabras negativas de los 10 que las palabras buenas de los 2. Entonces la ira del Señor se encendió. El Señor decide que no les va a permitir entrar. Se enoja contra ellos por su incredulidad, por su falta de fe, por su desánimo, por las actitudes negativas que estaban mostrando, y da una sentencia y les dice que van a vagar en el desierto 1 año por cada día en que recorrieron la tierra. Es así como el resultado de 11 jornadas que tenían para entrar a la tierra prometida, conquistarla, se convirtió en 40 años de estar vagando en el desierto.
Y el Señor es muy enfático y muy claro en decir que aquella sentencia que aquellos 10 habían pronunciado de que sus mujeres iban a ser esclavas y sus hijos, pues el Señor la convierte en una promesa donde les dice: bueno, pues aquellos muchachitos que ustedes dijeron que iban a ser esclavos de los que habitan la tierra en este momento, ellos son los que van a entrar y ustedes no. Ustedes no van a disfrutar absolutamente nada de lo que yo he prometido. Y es así como los manda de vuelta al desierto, y están durante 40 años dando vueltas en el desierto hasta que toda aquella generación murió, con excepción de Josué, Caleb y Moisés. Moisés permanece guardado por el Señor durante esos 40 años, y lamentablemente él también pecó, amados hermanos. Lamentablemente hasta él pecó. Él no por incredulidad, sino por el hecho no por incredulidad en el sentido de que el Señor no les había dado la tierra prometida, sino en el sentido pues de que el pueblo le exigía agua, le exigía alimento, le exigía que cuando iban a entrar a la tierra prometida, le exigía, y en un momento Dios dice a Moisés y a Aarón: háblenle a la roca, háblenle. Son dos eventos diferentes, amados hermanos, por eso es que tenemos que tener cuidado cuando leemos la Escritura, porque hay un evento donde el Señor sí le da la orden a Moisés de que golpee o hiera la roca, y brotaron aguas que saciaron la sed del pueblo. Y hay otro evento posterior, diferente, en otro momento, en otro instante, donde el Señor le dice: háblenle a la roca para que les dé el agua, háblenle, ¿verdad? Entonces esos dos eventos, amados hermanos, nos hablan precisamente de la figura de Cristo, ¿verdad? De Cristo, porque Cristo es la roca, Dios es la roca, Cristo es la roca. Y en la primera vez, pues sí, el Señor tuvo que ser herido para darnos el agua abundante de la vida eterna, pero ya Él padeció una sola vez por el pueblo, y ahora nosotros tenemos que hablar con Él, ¿verdad? Mediante la oración, mediante el ruego, mediante la súplica, para que Él nos conceda de su favor, de su ayuda en este trayecto en lo que Él viene por su iglesia, ¿verdad, amados hermanos? Y Moisés, en la segunda ocasión, por estar él enojado, molesto, no atiende, no obedece la instrucción que Dios le da y golpea la roca nuevamente. Moisés en su ira la golpeó. El Señor pues concedió el agua, porque el Señor es fiel en cumplir lo que promete, amados hermanos. Pero llama a Moisés y le dice: por cuanto no creíste en mí, por cuanto no me honraste delante del pueblo, tú no entrarás en la tierra prometida tampoco. Entonces, amados hermanos, esto tiene una gran enseñanza para nosotros hoy en día, porque el hecho de que a veces Dios nos dé una respuesta o nos respalde en alguna acción que nosotros hagamos, aunque no sea de la forma en que Dios nos lo mandó, amados hermanos, tiene repercusiones. A veces creemos que porque Dios según nosotros, mejor dicho, creemos que Dios nos permitió que sucediera tal cosa, no significa que esta cuente con la aprobación de Dios, ¿verdad? Pongo un ejemplo, ¿verdad? Una persona que lamentablemente esté tomando cosas de su oficina y piense que es Dios el que lo está respaldando, está muy equivocado, amados hermanos. El hecho de que aún nadie se haya dado cuenta no quiere decir que eso no va a tener una consecuencia más adelante, y no es motivo para que nosotros le estemos reprochando a Dios de que no nos cuida, de que no nos protege, cuando somos nosotros los que estamos mostrando con nuestras acciones y con nuestras actitudes que no confiamos en Él,
que no creemos que Él es el que nos pueda suplir, que no creemos que Él es el que nos pueda proveer, sino que nosotros le tenemos que echar una manita a Dios para que nos bendiga. El Señor sí nos bendice si nos esforzamos, amados hermanos, si trabajamos honrada, honesta, transparentemente, fuertemente, dedicadamente, como a Él le gusta, que lo honremos en todo. Es así como Dios nos bendice, pero si nosotros por negligentes, por perezosos, por querer ahorrarnos una parte del camino, porque pensamos que nadie nos está viendo, porque pensamos que a nadie le va a servir eso, que nosotros creemos que nos puede servir a nosotros y lo tomamos y nos lo llevamos, amados hermanos, lo que estamos haciendo es llevando a nuestra casa, a nuestro hogar, al sitio donde residimos, una bomba de tiempo que tarde o temprano va a estallar y va a traer consecuencias negativas en nuestra vida. Lo menciono, amados hermanos, porque eso le pasó a Moisés. Moisés sí, efectivamente, en un hecho anterior había golpeado la roca y el Señor había dado agua. En esta ocasión, en esta segunda ocasión, Dios es muy claro con Moisés, le da la instrucción: háblale a la roca, háblale. Pero Moisés, en su ira, en su enojo de que tanto le estaban reprochando, reclamando, injuriando lo que él no era, el elegido, no era el que debía, el que, mejor dicho, había sido designado por Dios, cuestionan muchas veces su autoridad, viene y golpea la roca en su enojo. El Señor le dio el agua para saciar el agua de las bestias, para saciar la sed de las bestias y la sed de las personas, disculpen este lapsus, y la gente pues seguramente se sintió muy complacida en recibir el agua, pero Moisés fue llamado aparte por Dios y Dios lo regañó y le indicó que no entraría en la tierra prometida. Llega Moisés a la orilla de la tierra prometida, todo esto para decirle que el Señor que el Señor permitió que Moisés viviera durante esos 40 años hasta que llegaron a los bordes de la tierra prometida, donde iba a entrar la nueva generación, porque ya no estaba, muchos de ellos ya habían fallecido, ya no estaba Aarón, ya no estaban los padres de aquellos, solo estaba Josué, Caleb y Moisés y la nueva generación. Y esta nueva generación pues necesita escuchar de nuevo toda la ley, y es así como Moisés pronuncia uno de sus discursos más extensos. El libro de Deuteronomio se caracteriza por una serie de discursos o de enseñanzas que Moisés les da a esta nueva generación para enseñarle la ley. Por eso es que algunos le llaman la segunda ley, pero realmente no es segunda ley. Es el recordatorio de la ley que Dios había dado a Moisés en el Éxodo, en Números, Levítico y Deuteronomio, ¿verdad? Esa ley que el Señor establece en el Sinaí la vuelve a pronunciar Moisés a esta nueva generación de jóvenes que van a entrar a poseer la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, a los patriarcas, tal y como lo leímos en Deuteronomio 8. Entonces Moisés le tiene que recitar toda la ley nuevamente a esta generación, y por eso, amados hermanos, que cuando usted hace un estudio, cuando usted se detiene a estudiar, vamos a estudiar, no a pasar a la carrera los libros de Éxodo, el libro de Números, el libro de Levítico, por decir que ya leyó la Biblia, amados hermanos. No, cuando usted los estudia detalladamente, se da cuenta que en Deuteronomio vuelven a ser mencionados. Y por el hecho que vuelvan a ser mencionados no significa que hay contradicción en la Biblia. Ya sabemos que hayan ataques de personas, amados hermanos, y lo menciono porque es importante que usted y yo
estemos bien fundamentados en nuestra fe. Hay un grupo de personas que a lo largo de los años siempre han dicho que en la Biblia hay contradicciones, que en la Biblia no puede ser un libro divino, porque se menciona de una forma en un pasaje, porque se menciona de otra forma en otro pasaje. Pues, amados hermanos, no es que hay contradicciones bajo ningún punto de vista. El Salmo 119, versículo 168, dice claramente que la suma de tu palabra es verdad. Entonces tenemos que recordar que la Biblia fue escrita después, amados hermanos, muchos años después de mucho tiempo de tradición oral, donde los padres recitaban de memoria las historias, los mandatos, las enseñanzas de Dios, se las recitaban de memoria a los hijos, y eso las tenían que repetir para que posteriormente los hijos, cuando se convirtieran en padres, las compartieran con su familia y así se mantuviera esta enseñanza divina. Posteriormente es dejada por escrito, es complementada entonces, amados hermanos, por acontecimientos y por nuevos aportes que dan después de la experiencia vivida de estos personajes que el Señor utilizó para la composición de lo que hoy llamamos la Biblia. Entonces Deuteronomio recoge todas esas enseñanzas del libro de Éxodo, del libro de Levíticos, que es en el orden del canon que sigue, y después el de Números, para plasmarlos aquí en Deuteronomio. Entonces Deuteronomio no se puede tomar como una narrativa cronológica de los acontecimientos, sino más bien como eventos que el Señor recuerda y magnifica de alguna forma para reforzar enseñanzas que ya había dado. Ejemplo de ello lo tenemos en el capítulo 5 de este libro de Deuteronomio, donde se habla sobre los 10 mandamientos que fueron dados en Éxodo capítulo 20. Cuando usted los compara, amados hermanos, pues hay porciones bíblicas que amplían o que nos dejan ver con mayor claridad, con mayor alcance, el propósito del mandamiento. Así que se complementan, no es que se contradicen o no es que uno le esté quitando veracidad al otro, sino que se complementan. Entonces, amados hermanos, en este libro de Deuteronomio, pues se le está enseñando a la nueva generación la ley. Y se le hace énfasis en que Dios prometió a Abraham, posteriormente a Isaac y luego a Jacob, que les daría una tierra, un lugar donde vivir. Si usted me acompaña al capítulo 15, verso 18 de Génesis, ahí encontramos la primera promesa donde dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. O sea, todavía no se llamaba Abraham, sino que era Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces el Señor le había dado ya una promesa al padre Abraham, si me permite llamarle de esa manera, donde le hace ver de dónde a dónde iba a ser el territorio. Le dice ahí que era la tierra de los ceneseos, carmoneos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, jejeseos y jebuseos. Pero, amados hermanos, déjenme mencionarle aquí que en ningún momento se menciona Palestina. Yo no quiero causar ningún conflicto, amados hermanos, ni tampoco ninguna confrontación, sino que hay que enseñar lo que es. La palabra Palestina es un término que fue impuesto por los romanos durante el tiempo en que ellos sojuzgaron la tierra de Israel. Y es un término peyorativo, es decir, un término que menosprecia, si usted me permite traducirlo de esa manera, a el territorio conquistado. Pero realmente el territorio que Dios le dio y le prometió a Abraham
y que ahora se conoce como Israel, vamos hermanos, que no ocupa toda la plenitud de lo que Dios les dio, abarca desde las costas del mar, todo ese territorio, todo el sur del desierto hasta la frontera con Egipto, hasta el río Éufrates, y hacia el norte, colindando con Siria. Entonces el territorio es bastante extenso, el que le dio Dios a Abraham. Algunos pues han mencionado, amados hermanos, que pues a aquel entonces a Abraham le hubiera gustado tener un helicóptero, ¿verdad? Porque Dios le prometió en el capítulo número 13 de Génesis también, ¿verdad? Cuando se separa de Lot, le dice, bueno, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste y recorre toda esa tierra, porque toda esa tierra yo te la daré. Entonces, si Abraham hubiese recorrido más territorio, seguramente la nación de Israel sería mucho más extensa de lo que es ahora. Pero independientemente de eso, amados hermanos, lo que quiero aclararle aquí es que el territorio que Dios le dio es bastante extenso. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham se la repite a Isaac. Génesis capítulo 26, verso 3 dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham. Aquí sí ya le menciona el nombre completo: Abraham, tu padre. Recordemos, amados hermanos, que en Génesis 15, pues el Señor hizo un pacto con Abraham, un pacto de sangre. Le ordena que ponga ahí cierto grupo de animales que posteriormente se mencionan en el libro de Levítico, el libro sacerdotal, el libro de los sacrificios, y hace un pacto con Abraham y le dice: toda esta tierra que estás recorriendo yo te la voy a dar, pero tienes que saber que tu descendencia va a estar cautiva en Egipto. O sea, desde Génesis 15 se le da una profecía bíblica. Vemos que las profecías bíblicas, amados hermanos, las profecías eminentemente bíblicas, las que son dadas por Dios, tienen un cumplimiento, tienen una confirmación. Se le dice a Abraham claramente, y a nosotros nos ha llegado por escrito ya esa porción de la Biblia. Se nos deja ver que efectivamente Dios ya le había hablado a Abraham y le dice que va a tener a su descendencia cautiva en Egipto por 430 años. También dice que va a juzgar a esa tierra, también dice que los va a libertar, que los va a sacar con riqueza. El cumplimiento de esta profecía, amados hermanos, empieza a materializar en el capítulo número 12 del libro de Éxodo, cuando usted lo lee. Esa noche en que se instituye la Pascua, el Señor liberta a Israel de la cautividad de Egipto y dice también claramente que los egipcios fueron despojados porque le dieron sus riquezas, tanto en joyería como en telas, en todo aquello que se consideraba como un bien preciado le fue dado a los israelitas, con tal de que ellos abandonaran la tierra por los juicios que Dios estaba realizando ahí. Entonces empezamos a ver ese cumplimiento y también vemos de que Dios les da esa tierra a la descendencia de Abraham después de muchos procesos, pero Dios cumple y le da esa descendencia, le da ese territorio. Esta misma promesa, amados hermanos, se le es confirmada a Jacob, que sería el tercer patriarca. Génesis capítulo 35, verso 12. Verso 11. Quiero que lea conmigo desde el verso 11 al 13 del capítulo 35 Génesis, donde dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Daré la tierra. Se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Entonces, amados hermanos, quiero que note que
Dios siempre ha tenido un trato personal con sus siervos. Y ese debería ser el anhelo de nuestro corazón, ese trato personal con Dios. Un trato personal y un trato generacional. Porque Dios definitivamente tuvo trato con Abraham, tuvo trato con Isaac, tuvo trato con Jacob, ¿verdad? Tuvo un trato con los tres. No fue un trato aislado, no es que haya desechado a Abraham para luego seguir con Isaac y luego desechó a Isaac y ya hizo tratos con Jacob. No, al contrario. Dios estableció un pacto con Abraham, se lo confirmó a Isaac y se lo confirmó a Jacob. Y luego se lo confirmó a su descendencia a través, amados hermanos, de los profetas, a través de los reyes que estableció, a través de los jueces que estableció, y que, pues, sin lugar a dudas, tuvo cumplimiento con la manifestación en su primera venida del Señor Jesús, de Yeshua, el Salvador, el Cristo, como se dice en griego. Entonces, amados hermanos, Dios se apareció y tuvo una plática con Abraham por lo menos 3 ocasiones, con Isaac y luego con Jacob, ¿verdad? Usted sabe que está el famoso pasaje donde le cambia el nombre, se lo cambió de Jacob a Israel. Ahí es donde aparece por primera vez el nombre Israel, que hace referencia a una persona, luego a un grupo de personas, es decir, a un conglomerado de personas, y también a un territorio. Entonces, amados hermanos, sabemos que Israel hace referencia a una persona, a un grupo de personas y a un territorio, a una nación, ¿verdad? Entonces, vemos que el Dios Todopoderoso se aparece y le aclara a Jacob: yo soy el Dios omnipotente. Y le da una instrucción: crece y multiplica. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y esto es indiscutible, amados hermanos. Cuando leemos la historia narrada en los libros de Samuel, y posteriormente en el libro de Reyes y en los de Crónicas, pues se nos deja ver el extenso listado de reyes que gobernaron en Israel. Pues obviamente entre los más famosos, si me permite usted utilizar esa expresión, pues está Saúl, que fue el primer rey, luego David, el dulce cantor de Israel, Salomón, que son los reyes con digamos mayor realce entre la Biblia, pero también está Josías, está Josafat, está Ezequías, reyes que también tuvieron un papel importante dentro de la nación de Israel. Entonces vemos el cumplimiento de la palabra profética y vemos que se le dio una tierra. Entonces, amados hermanos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Sería la pregunta. Bueno, pues la pregunta se responde de la siguiente manera: el Señor nos ha prometido a nosotros una tierra, amados. Y nosotros tenemos un Canaán espiritual. Es habitar con Dios. Recordemos que las características de la tierra prometida son que fluye leche y miel, que Dios cuida de esa tierra, que esa tierra da sus frutos a su tiempo, ¿verdad? Que va a haber siempre siembra y cosecha, y que es una tierra abundante y enriquecida. O sea, lo que Dios le prometió a su pueblo, pues se ha ido cumpliendo. Sin embargo, amados hermanos, tenemos claro que la duración de esta tierra es perecedera. Lamentablemente, el ser humano ha causado mucho daño en el ecosistema. Nosotros lo estamos viviendo ahora. Si usted se ha percatado, las lluvias son muy destructivas. El cambio climático pues nos está pasando la factura hoy, amados hermanos. Creo que todos hemos sentido la sensación térmica del
las olas de calor, del calor excesivo que ha habido, las lluvias, como les repito, que han sido tremendamente dañinas para los cultivos, para la tierra, para las ciudades, inundando, despedazando, llevándose muchos terrenos que fueron construidos, o construcciones, mejor dicho, que habían en propiedades, esa es la palabra correcta, construcciones que habían en propiedades que sirven para las comunicaciones, para la habitación o para el recreo, cómo han sido destruidas y devastadas por las lluvias. Especies de animales que están muriendo ahora por la falta de agua. El ser humano pues no está exento de ello, amados hermanos. El agua está haciendo un bien que cada día escasea más. Los seres humanos a veces como que perdemos de vista, amados hermanos, a pesar de los avances tecnológicos, que hay recursos que se están perdiendo, como el agua. El agua cada vez, amados hermanos, ha dejado de ser más abundante. Hay regiones, hay lugares donde las personas no tienen agua potable para sus necesidades. También hay repercusiones en los alimentos. Hay muchos alimentos que están escaseando y que por el hecho de ser pocos son ahora muy caros, ¿verdad?, para el consumo. Hay regiones que se están volviendo inhabitables por el grado de contaminación ambiental que hay. Lugares que han sido destinados como basureros, que están contaminando el manto acuífero, que están contaminando el ambiente. Lugares donde hay ahora en el aire, vamos a ver, una calidad tan dañina que afecta con una serie de enfermedades respiratorias o enfermedades en la piel. También se ha dicho que por la destrucción de la capa de ozono, amados hermanos, hay cáncer en la piel y un mal funcionamiento de ciertos órganos. Entonces, amados hermanos, todo ello nos hace ver que la tierra, como algo que Dios creó en su momento y que nos confió a nosotros para que lo cuidáramos, se ha venido destruyendo y se ha venido dañando a tal punto de que se está volviendo inhabitable. Las expediciones hacia otros planetas que están siendo impulsadas ahora como de urgencia es precisamente por lo mismo, de que quieren salvar a cierto grupo de personas para llevárselas a otro lugar. Buscan un planeta que pueda ser habitable, que sea compatible con las características de esta tierra, para poder trasladar a un grupo de personas ahí e iniciar o continuar con la civilización humana. Ese es el anhelo del ser humano. Pero realmente Dios a nosotros nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Obviamente Dios va a venir a pedir cuentas, amados hermanos, de todas nuestras acciones. No hay ni una sola acción que no vaya a ser juzgada por Dios en su momento. Él ha extendido su misericordia, su gracia y su favor sobre todos nosotros, a efecto de que nos arrepintamos. La puerta de arrepentimiento, usted me permite usar esa expresión, el medio para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios es Jesucristo, es Jesús, es Yeshua, el Salvador. Y es a través de Él que nosotros recibimos perdón de pecados, novedad de vida, y que podemos alcanzar la misericordia y gracia de Dios para que no seamos juzgados, amados hermanos, en esta tierra que definitivamente va a sufrir la ira de Dios. Ya en otra serie que estuvimos estudiando hace un tiempo, la serie del Apocalipsis, la segunda venida del Señor y el Apocalipsis, y cómo la segunda venida del Señor se narra en la mayoría de libros, aún en los del Antiguo Testamento, en las facetas de su parucía, que es específicamente para la iglesia, para su pueblo escogido, y su manifestación pública para el mundo. Ya lo vimos que definitivamente una serie de juicios que están descritos en el Apocalipsis se van a materializar en esta tierra si el ser humano no cambia su conducta. Pero el Señor sí ha prometido darnos un cielo nuevo y una tierra nueva.
Y es ahí como nosotros vemos que tenemos una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, la leche de la doctrina, la leche de la palabra, la miel de la revelación que están en la palabra de Dios y que nos tiene que animar a que nosotros, amados hermanos, caminemos hacia esa tierra prometida. En el libro de Hebreos, amados hermanos, que es un libro que mencionamos la vez anterior, en el estudio anterior, vemos, amados hermanos, que el Señor les habla, pero en el libro de Hebreos se nos deja ver cómo se nos explica, mejor dicho, el contraste entre la ley y la gracia. Cómo el Señor viene a cumplir la ley, cómo el Señor vino a cumplir la ley y cómo es que la ley tiene las sombras de lo que sería en el futuro, ¿verdad? Son enseñanzas, son los ejemplos, ¿verdad? Es otra forma de ver la Biblia, pero el libro de Hebreos nos explica claramente lo que la ley significa. Entonces, amados hermanos, y en el libro de Hebreos hay un capítulo, el capítulo 11 específicamente, que habla, o que algunos le hemos puesto, la galería de la fe. Los hombres que tienen un lugar, un espacio en la galería de la fe. Y el capítulo 11 nos habla de ellos. Y en el capítulo 11, si se me permite, voy a leer una porción. Quiero que me acompañe para que la veamos. Dice en el capítulo 11, versículo 2 en adelante, si usted me acompaña para que lo leamos juntos, dice: permítame un momento, por favor. Aquí está, disculpe usted. Dice en el verso 9, mejor dicho: por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Eso es lo que acabamos de leer, amados hermanos, en los capítulos 15 de Génesis, 26 y 35, en las porciones que leí. Dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, amados hermanos, vemos en esta porción, lo que básicamente quiere decir en esta porción es que Abraham sabía que Dios le había hecho una promesa, no solo para una tierra física aquí, sino que también le había hecho una promesa para la vida eterna, donde él iba a estar con Dios. Dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Hay una ciudad celestial, amados hermanos. Jesús habló de ella también en capítulo 14 del libro de Juan, donde dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por lo tanto, yo me voy a preparar morada para que donde yo esté, también vosotros estéis. Y dice, si no fuese así, yo ya se los hubiera dicho. Entonces, amados hermanos, Dios ha preparado una ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Se habla de esa Jerusalén y Apocalipsis, como la vuelvo a repetir, amados hermanos, yo le invito a que lo lea, quitándose el miedo, quitándose los prejuicios, sabiendo que es Dios el que permitió que ese libro forme parte del canon bíblico y que es el libro que escribe el Señor Jesucristo. Entonces, muchos han cuestionado eso, yo lo mencioné en esta serie, que por qué Jesús, siendo un personaje destacado de la historia, nunca escribió un libro. Pues déjeme decirle que sí escribió un libro. Escribió el libro de Apocalipsis. No es el Apocalipsis de Juan. No. Es el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo. Y Jesús utiliza a Juan, el apóstol, el amado, aquel que se recostó en su pecho, aquel que tiene también un evangelio que lleva su nombre, lo utiliza como escriba para dar a conocer a la iglesia los eventos que están por venir. Ese es libro de la autoría de Jesucristo, utilizando al apóstol Juan como escriba. Yo sé que hay, amados hermanos, polémicas o hay trampas que los enemigos quieren hacer ver en este tiempo, diciendo que ese no es Juan el apóstol, sino que es otro personaje que se atribuye el nombre de Juan. Bueno, lo importante no es si es ese Juan o no es ese Juan. El punto es de que Jesús lo escribe. Y el hecho de que Jesús haya utilizado a una persona que quiera ponerse el nombre de Juan, el punto es de que el Señor ordena y manda que se escriba este libro y que quede para que la iglesia lo lea y lo medite. Sin el ánimo de ser ofensivo, amados hermanos, el Señor utiliza en el capítulo 23 de Números a una burra para hablarle a un profeta. A varios personajes del libro de Jeremías Dios los utiliza, aunque ellos no quieren ser parte de ese grupo. Dios los utiliza para que sean parte del canon bíblico y los pone a escribir la palabra del Señor. Baruch, uno de los escribas de Jeremías, no quería escribir las profecías que Jeremías daba, que Dios le daba a Jeremías, que ordenaba que se le trasladaran al pueblo, porque él decía que todo era desastre, que todo era juicio, que todo era desesperanza, que no había nada de aliento ahí. Pero Dios lo utiliza a él para escribir su palabra profética, amados hermanos, y eso es lo importante. El tema no es a quien Dios utilizó, sino el tema es que Dios lo ha escrito. Y ha llegado a nosotros para que nosotros, amados hermanos, que amamos al Señor, que decimos amarlo, también nos esforcemos por leer su palabra, suplicarle al Espíritu Santo la revelación, y que podamos, amados hermanos, ser instruidos y ser bendecidos con la bendición de Dios para poder afrontar adecuadamente el tiempo que estamos sobre esta tierra. Y entonces, amados hermanos, se les dice pues claramente acá en el libro de Hebreos, se nos dice que Abraham esperaba algo mejor, y nosotros también debemos esperar algo mejor. Abraham tuvo recompensas en este lado de la tierra, pero él anhelaba la recompensa de la vida eterna, y nosotros deberíamos de mantener ese equilibrio también, que Dios nos dé
abundancia aquí, así que muchos que quizás están pasando por prueba ahorita, en este instante, están pasando por escasez de trabajo, por enfermedad, por algún problema matrimonial, por alguna circunstancia, amados hermanos, que está afectando su salud física, mental y emocional. Pero de todo lo que hemos platicado hoy, amados hermanos, yo sé que hay mucho de qué hablar. El tiempo sería muy corto para verlo, pero usted sabe que durante la liberación de Egipto hubo lucha, hubo contienda, hubo dificultad, hubo una apretura, pero el pueblo salió de ahí, de esa esclavitud, porque Dios lo liberó. De igual manera nosotros hemos sido liberados del pecado. Y también durante el trayecto hacia la tierra prometida hubieron épocas de escasez, épocas difíciles, épocas de confrontamiento, pero Dios nunca apartó su misericordia. Prueba de ello, amados hermanos, que usted puede ver que a pesar de que el pueblo siempre se rebeló durante el trayecto de Egipto hacia la tierra prometida, Dios nunca les quitó el alimento, ni les quitó el agua, ni les quitó su protección, sino que estuvo ahí con ellos, llevándolos con paciencia, con amor, como buen pastor que es, protegiendo al rebaño hasta llegar a su destino. De igual forma, amados hermanos, lo hará con nosotros. Entonces, amados hermanos, yo quiero invitarle en esta oportunidad a que nos fijemos de que Dios nos ha entregado una tierra. ¿Qué tierra puede ser esta? Bueno, en este momento, en la primera tierra que Dios le da a ustedes, su hogar, su familia. Y en esa tierra hay enemigos, porque Dios no oculta, amados hermanos, el hecho de que hay siempre algún enemigo con el que luchar. Usted y yo sabemos que tenemos un enemigo que está constantemente acechándonos, amados hermanos, que está ahí como león rugiente, dice la Biblia, esperando a quien devorar, y está siempre ahí atentando contra nuestras vidas, pero Dios no nos deja ni nos desampara. Y Israel tuvo que luchar contra esos enemigos, los amorreos, los fereceos, los eneseos, etcétera, etcétera, pero fueron destruidos, fueron derrocados, muchos de ellos a través de estrategias que Dios les dio para la guerra. Dios nos tiene que nosotros, amados hermanos, nos tenemos que humillar ante Dios para que Dios nos conceda la estrategia adecuada para poder pelear. En otras ocasiones es Dios el que va a pelear nuestras batallas. En muchas ocasiones Dios va a tener que pelear nuestras batallas, pero tenemos que pedírselo, tenemos que suplicarlo para que esa tierra pues sea conquistada, amados hermanos. Otro de nuestros territorios puede ser nuestra área de trabajo. También ese es el medio que Dios va a utilizar para bendecirnos. Yo sé que muchos quizás me dirán, hermano, pero fíjese que a mí me están extorsionando, fíjese, hermano, que a mí me han asaltado, fíjese, hermano, que a mí me ha pasado esto y lo otro. Y lo sé, amados hermanos. Yo desde el trabajo que realizo me doy cuenta de las muchas circunstancias que pasan los emprendedores, los que tienen una empresa particular, una empresa jurídica, amados hermanos, de los diversos ataques que sufren, pero no estamos solos. Dios está con nosotros y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, humillarnos delante de Dios para que nos dé las estrategias, amados hermanos, y que Él aleje a todos esos enemigos que se están levantando, a esos extorsionistas, a esos ladrones, a esas personas que nos quieren secuestrar, a esas personas que nos están amedrentando, a esas personas que tienen envidia, a esas personas que recurren, amados hermanos, a decir le voy a enviar brujería, le voy a mandar hechicería, etc. Dios es el Dios omnipotente y Dios le dice a usted, yo te daré esta tierra. Entonces, amados hermanos, tenemos que humillarnos delante de Dios. También el otro territorio que quizás usted está conquistando ahorita es su carrera, ya sea a nivel medio, si es un joven que me está escuchando, o una persona que ya ha avanzado sus estudios universitarios, alguna maestría. Esa es la tierra que se tiene que conquistar y que Dios le va a permitir que sea productivo para que usted pueda bendecir a otros. Pero debe de luchar, debe de esforzarse, amados hermanos. Debemos de hacer aquello que Dios nos manda. Y es importante pues que no
descuidemos la batalla. Por eso nos dice, mira, yo los entrego. O sea, ya hay una orden de parte de Dios. Lo que tenemos que hacer, amados hermanos, definitivamente es estar en comunión con Dios, no perder la comunión con Dios. Porque de Dios viene nuestro socorro, de Dios viene nuestro auxilio, de Dios viene nuestro amparo, de Dios viene nuestra ayuda. Entonces, amados hermanos, somos nosotros los que tenemos que estar en comunión con Dios, ¿no? Si nosotros nos desconectamos de Dios, perdón que utilice ese término, pero si nos desconectamos de Dios, posiblemente podemos pensar que vamos a funcionar un tiempo, pero luego nos vamos a ir secando, luego se nos va a ir acabando la carga, luego nos vamos a ir quedando sin energía y vamos a sucumbir. Pero si nosotros nos mantenemos conectados a Dios, no nos va a pasar tal evento y vamos a conquistar para la gloria de su nombre ese territorio. Quizá ahorita usted está luchando contra sus salud, los enemigos se han levantado y le están robando la salud a través de una enfermedad que le han dicho que es congénita, que es genética, una enfermedad crónica, tal vez una enfermedad terminal. Bueno, Dios definitivamente tiene control sobre todas esas cosas. Así que yo le hago la invitación para que esta hora, amados hermanos, sepamos que Dios nos ha dado una tierra prometida. No solo para este lado del sol, como algunos dicen, sino para que también aspiremos a lo que hay más allá del sol, es decir, en las moradas celestiales, donde vamos a tener la dicha de estar con Dios, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más lágrimas, donde vamos a poder gozarnos de la presencia de Dios en todo tiempo, donde vamos a poder pasar por las calles de oro, ver el mar de cristal y poder contemplar toda la magnificencia de Dios y que Dios ha preparado para sus hijos. Entonces, quiero invitarle, amados hermanos, a animarle, ¿verdad? Que nos esforcemos, que nos humillemos delante de Dios y que le preguntemos, Señor, ¿cuál es esa tierra que yo no he conquistado? Quizá alguno de ustedes me pueda decir, hermano, pero es que yo ya tengo 60 años, 50 años, ya no soy fuerte, ya estoy cansado, he luchado toda mi vida y no he logrado nada. Quizá algo así piensa usted. Pues déjeme recordarle que también, ya que lo mencionamos, en el libro de Números, Dios le da una promesa a Josué y a Caleb. Les dice, ustedes van a entrar y van a poseer la tierra que vieron. Y cuando ellos ya entran y poseen la tierra prometida, usted puede ver las luchas que afrontaron en el libro de Josué, que es el libro que complementa o que da una narrativa del cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Usted puede leer que Caleb, viene y le dice a Josué, mira, Josué, tú eres testigo de que cuando fuimos a recorrer la tierra prometida, yo di informes conforme lo que Dios había puesto en mi corazón, pero nuestros hermanos no pensaron igual y sucumbieron en el desierto, pero yo estoy aquí, igual que tú. Y hoy quiero que me des esa tierra que Dios me prometió, porque aunque yo tengo ya 85 años, quiero que me permitas que me des la tierra que Dios me prometió. Voy a pelear por ella. Josué 14:6 dice específicamente acá, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefonés, en Eseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió
de Cades Barnea a recorrer la tierra, y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, porque por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que habló Jehová estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de 85 años, de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza, para la guerra y para salir y entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Entonces, amados hermanos, el Señor da fuerza. Y tal vez hay muchos Caleb. Tal vez hoy hay muchos que se sienten hoy como Caleb, que han visto o han tenido una etapa de su vida extensa, extenuada, donde han visto caer a derecha e izquierda muchas personas, que se les destruyeron sus sueños y que tal vez están pensando: Señor, yo también ya estoy grande y posiblemente mañana ya no esté aquí. Y yo no he visto materializarse mi sueño, no me he quedado en la tierra hasta que me prometiste. Pero el Señor se la entrega hoy en su mano. Tengamos esa misma actitud de Caleb, de decir: el Señor me prometió y el Señor es fiel para cumplir. Así que, amados hermanos, es mi oración que el Señor en esta noche les consuele, les exhorte, les anime, les bendiga y les prospere. Y será en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos conversando nuevamente sobre este hermoso tema que el Señor nos está dando. Que pasen una bendecida noche, hermanos. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.